Bloody Tears es Castlevania. Castlevania es Bloody Tears. Y hoy, yo, Carlos, en este canal, Traxylvania, revisaremos 3 versiones de este tema. La versión original de Castlevania 2 de 1987, la versión de Drácula XX, también conocido como Drácula X de Super Nintendo de 1995, y la versión de Super Castlevania 4 de 1991. Bienvenidos, esto es Traxylvania, esto es Bloody Tears. Y todo comenzó en 1987. Pap, pap. Literalmente 30 segundos. En donde tiene esta partida, esta preparación que juega con esa sensación de sonar a órgano tenebroso, de iglesia abandonada. Y esta parte que juega con una clara sensación de aventura. Y también un poco de riesgo. Entonces, pasa por todo esto una pizca de terror, una pizca de amenaza, de aventura, de heroísmo. Y es bien interesante cómo, a pesar de lo vilipendiado, lo maltratado que ha sido Castlevania 2, es padre quizá de uno de los temas más conocidos y más populares de la saga. Lo lleno. Un tempo quizá un pelito más lento. Esa repetición. Y esto es nuevo. Aquí quizás siendo como un puente, más que quizás, derechamente haciéndolo como un puente para que la transición al loop, a la repetición, no sea tan abrupta, no sea tan directa. Bien acá. Mucho más electrónica que la anterior. O sea, la anterior era electrónica por motivos obvios, era un procesador de 8 bits. Pero se percibe más moderna, alejada quizá de lo que alguien podría entender, no sé, como una orquesta tradicional, dentro de las posibilidades que tenía una consola de aquellos tiempos, ¿no? La textura, me gusta mucho eso que está sonando ahora. Esos detalles, tan. Y jugar con el estéreo, algo que obviamente el NES no podía hacer. Esta, para mi parte, lejos la mejor parte del tema. Tan. Muchos de nosotros, toda esta parte de textura que está sonando ahora,
derechamente la perdíamos, no la podíamos percibir porque no teníamos cómo jugar en estéreo en aquella época. Entonces en mono, además en un parlante de televisión chiquito, se perdía todo. Si bien esta es una buena versión, mi favorita sería una previa a esta. Para mí, insuperable. La construcción, la fuerza. Lo limpio, lo puro. Lo inspirado de la sintetización. El contrabajo. Está el órgano, está el piano, está el contrabajo y está la percusión de fondo. Incluso hay flautas que van a venir ahora. Y la fuerza, la amenaza. Limpio. Perfecto. A pesar de la tecnología, a pesar de tener más de 30 años, suena exactamente como debería sonar. No importan las limitantes. La canción suena llena, con propósito. Nada sobra, nada falta. Violines, contrabajo, percusión, flautas. Y esta decisión que... ¡oh! ¿Cómo es posible que un tema que conocí por allá por 1995, cuando ya este juego era comillas viejo, puede impregnarse tanto en el corazón, en los tímpanos de un jugador? Última vez, ¿ah? El crescendo hace que se sienta el sentido de amenaza. Repito. Perfecto. Los tiempos han cambiado y obviamente Konami ya no es lo que era. La industria ya no es lo que era. Sin embargo, hay varias cosas que de una forma u otra se mantienen en el tiempo. Una de ellas es que te pueden o no gustar los Castlevania, pero la música que tienen siempre tiene una propuesta, siempre tiene una identidad. Y generalmente el tema de la torre del reloj solía ser el tema más atractivo, más atrayente, con mayor polenta, con mayor fuerza de cada juego. Bloody Tears es un título clásico y no lo utilizo de una manera liviana. Clásico para mí es algo que pasa el tiempo y el tiempo le resbala. Que pasa el tiempo y es más, puede llegar a crecer, no se oxida, a veces incluso crece con el pasar del tiempo. Y Bloody Tears es eso para mí. Es un tema tremendo con múltiples interpretaciones. Yo aquí solamente escogí las que me resultan más cercanas, las tres que considero más importantes por mi experiencia, pero hay tantos Castlevania y hay tantas interpretaciones de Bloody Tears que claro que me quedo corto. Sin embargo, la versión de Castlevania 4, sencillamente como
Repito, la aventura, la amenaza, el terror, el heroísmo. Todo está ahí. Que suene como suene y que tenga ese nivel de... Que tenga ese nivel, simplemente. Para mí eso es un clásico. Bloody Tears en todas sus versiones tiene atractivo, pero en su versión de Castlevania 4 es definitivamente un tema que está ahí, para mí, en el top 10. Y bueno, se ha cumplido un año del canal. Era importante hacerme el tiempo y hacerle honor a esto que está acá. ¿Cómo íbamos a hablar de un canal que se llama Traxylvania sin hablar de Castlevania? Así que, por lo menos por ese lado, tarea cumplida. Muchas gracias por quienes me han acompañado en este añito. Espero poder retomar, encontrar un tiempo en mi ajetreada vida laboral para poder hacer más cositas y poder disfrutar, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, muchachos. Espero estén bien. Sigan ahí. Un abrazo.